El estridente sonido del despertador rompió el silencio previo al amanecer a las 5 de la mañana. Pauline Evergreen buscó a tientas el botón, intentando no despertar a su marido, que dormía a su lado. Theodore murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Ella salió silenciosamente de la cama, se puso una bata y se dirigió a la cocina. El ritual matutino no había cambiado en años. Primero la ducha y luego el café. Era el turno de mañana en St. Michael's y Pauline no podía permitirse llegar tarde. Mientras el agua hervía en la cafetera, sacó de la nevera el recipiente con el almuerzo que había preparado la noche anterior. En sus 12 años de enfermera, hacía tiempo que se había dado cuenta de que no era buena idea depender del comedor del hospital. Theodore no se despertó cuando ella se fue. Llevaba toda la tarde trabajando en su despacho y ella no quería interrumpir su sueño. Últimamente, se quedaba hasta tarde por un nuevo proyecto. El hospital recibió a Paulina con el bullicio habitual. A pesar de lo temprano que era, la sala de urgencias nunca estaba vacía. La enfermera Judy, que terminaba su turno de noche, se sintió aliviada al ceder su puesto. Fue una noche tranquila, salvo por una pelea de borrachos a la tercera hora. 2 violentos en trauma, uno intentaba escapar. Tuvimos que llamar a seguridad. Judy ahogó un bostezo mientras recogía sus cosas. Paulina repasaba habitualmente los registros, anotando el estado de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Las rondas matinales empezarían en media hora y había que prepararlo todo. En la sala de curas faltaban vendas, así que se dirigió al almacén. «Buenos días, SRA. Evergreen», la saludó el doctor Myers, jefe del departamento. Siempre llegaba antes que los demás médicos y tenía tiempo de repasar todos los historiales antes de empezar sus rondas. La sala iba cobrando vida poco a poco por la mañana. Los camilleros repartían el desayuno, las enfermeras comprobaban las vías y distribuían los medicamentos. A Paulina le encantaban esos momentos, cuando el ajetreo aún no la había abrumado, pero el día ya había empezado su recorrido medido. A mediodía, el flujo de pacientes aumentó. Trajeron a una mujer con apendicitis aguda, a un anciano con un presunto derrame cerebral, a un niño con fiebre alta. Paulina actuaba con claridad y seguridad. Años de práctica le habían enseñado a no perderse en ninguna situación. Durante un breve descanso, corrió a la habitación de los residentes a tomar un café. Marta, una enfermera de la sala vecina, con la que eran amigas desde hacía muchos años, ya estaba sentada allí. «¿Te lo puedes creer? Mi vecina pilló ayer a mi marido con su amante». Marta compartió el último cotilleo. Como en una telenovela barata, llegó a casa antes de lo habitual, y allí estaba. Paulina sintió distraída, pensando en la suya. Ella y Theodore llevaban 10 años casados, y, aunque hacía tiempo que la pasión se había convertido en un hábito, ella confiaba en su relación. Por supuesto, él se había vuelto más retraído últimamente, quedándose a menudo hasta tarde en el trabajo, pero ella lo achacaba a las dificultades con el nuevo proyecto. El día avanzaba. Los pacientes se cambiaban, las intravenosas contaban los segundos, los termómetros mostraban la temperatura. Todo como siempre. El dolor de alguien, la recuperación de alguien, la esperanza de alguien. Hacía tiempo que Paulina había aprendido a no tomárselo todo a pecho, de lo contrario, no habría podido soportarlo. Hacia el atardecer, una víctima de un accidente de coche fue llevada a urgencias. Mientras los médicos luchaban por la vida de la víctima, Paulina calmaba a su esposa que sollozaba. Esos momentos siempre eran duros para ella, ver la vida de alguien arruinada en un instante. El turno llegaba a su fin. Paulina entregó su turno, se cambió de ropa y salió. La tarde primaveral era sorprendentemente cálida. Fue un paseo de 20 minutos hasta su casa, la ruta habitual que había seguido durante tantos años. Pasó por la panadería, donde el pan fresco olía de maravilla por la mañana,
por el parque infantil, donde jugaban los últimos niños que llegaban tarde, por la floristería, donde a veces compraba ramos de flores. El teléfono de su bolso vibró, un mensaje de Theodore. Otra vez llegaba tarde al trabajo. Eso significaba que cenaría sola. Pauline suspiró y aceleró el paso. Tenía que ir corriendo a la tienda. Mañana volvería a su turno y el día empezaría como siempre, con el despertador sonando a las 5 de la mañana. Paulina comprobó su teléfono. No había mensajes de Theodore. Últimamente había dejado de avisarla por llegar tarde, y esta noche no iba a ser una excepción. El pollo ya estaba en el horno y la mesa estaba puesta para dos. Se ajustó las servilletas y miró el reloj. La puerta principal se cerró de golpe justo cuando estaba a punto de guardar el segundo plato. Theodore entró en la cocina, aflojándose la corbata mientras caminaba. Su traje parecía arrugado, como si hubiera pasado todo el día de viaje en vez de en la oficina. Lo siento, las cosas se han alargado hoy. Los inversores insistieron en reunirse en persona. Besó a su mujer en la mejilla y se sentó a la mesa. Huele delicioso. Ya sabes cuánto me gusta tu pollo al horno. Pauline le puso el plato delante en silencio. Antes le habría preguntado por la reunión, por los detalles de su jornada laboral. Ahora algo le impedía preguntar. Tal vez fuera el cansancio de las interminables excusas o la extraña sensación de que las respuestas serían otra verdad a medias. ¿Y cómo fue tu turno? Theodore cortó diligentemente la carne en trozos pequeños sin levantar la vista. Lo de siempre. Traje a dos después del accidente en la autopista, uno con un ataque al corazón. Se encogió de hombros, revolviendo el té frío. Escucha, ¿por qué no vamos a la playa este fin de semana? El tiempo promete ser agradable. Theodore refunfuñó. Lo siento, este fin de semana ni hablar. Tengo una presentación importante el lunes. Tengo que prepararme. Dijiste lo mismo la semana pasada. Pauline, te das cuenta de que es un momento difícil. Un nuevo proyecto requiere un compromiso total. Ella asintió, recordando cómo él solía llamarla varias veces al día solo para decirle que la echaba de menos. Ahora su teléfono estaba cada vez más en modo silencio y por las tardes se encerraba en su despacho con su portátil. La cena transcurrió en silencio, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Theodore se apresuró a terminar su comida y se levantó de la mesa. Gracias, todo estaba delicioso. Tengo más trabajo que hacer. Pauline se quedó sola en la cocina. Recogió los platos mecánicamente, intentando recordar cuándo sus cenas juntos se habían convertido en una formalidad. Quizás cuando él empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, o cuando dejó de compartir sus planes con ella. La voz apagada de su marido llegó desde el estudio. Estaba al teléfono otra vez. Paulina puso el agua más fuerte. No quería oír los fragmentos de una conversación ajena. Antes no tenían secretos el uno para el otro, pero ahora se encontraba cada vez más a menudo pensando que no sabía qué hacía su marido con su vida. La velada transcurrió lentamente. Theodore no salía nunca de su despacho, aunque solían ver juntos las noticias o una película. Pauline hojeaba el libro sin leer el texto. En algún momento oyó que su marido bajaba las escaleras en silencio y salía a la terraza. A menudo salía a fumar, aunque nunca lo había hecho. Se acercó a la ventana. Theodore estaba de espaldas a la casa, con el teléfono en la oreja. Su silueta se distinguía claramente entre las luces del jardín. Algo en su postura, tensa, cautelosa, la dejó helada. Hablaba en voz baja, pero incluso a través del cristal ella pudo ver cómo gesticulaba nerviosamente. De repente se dio la vuelta y Pauline se apartó de la ventana. El corazón le latía con fuerza en la garganta, como si la hubieran pillado haciendo algo vergonzoso. Volvió corriendo al sofá y cogió la primera revista que encontró. Theodore entró unos minutos después. Olía a cigarrillos y al aire fresco del atardecer. ¿Sigues despierta?
Se detuvo en la puerta del salón. «Es tarde y mañana tienes turno». «Sí, enseguida salgo», cerró la revista de golpe, sin darse cuenta de que la sostenía al revés. ¿Estás bien?» «Claro», sonrió un poco tenso. «Solo mucho trabajo. No me esperes levantada, me sentaré un rato más con el papeleo». Pauline subió lentamente al dormitorio. Mientras hacía la cama, recordó sus primeros años juntos. Cómo podían hablar toda la noche, cómo compartían sus pensamientos más profundos, cómo hacían planes para el futuro. ¿Dónde había quedado todo eso? Se quedó a oscuras escuchando los ruidos de la casa. Theodore estuvo dando vueltas por la planta baja durante un buen rato y luego volvió a salir a la terraza. Cuando por fin subió al dormitorio, ya era más de medianoche. Se tumbó con cuidado a su lado, procurando no despertarla. Pauline fingía estar dormida, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, frases no dichas, extrañas conversaciones telefónicas, ausencias inexplicables. Intentó convencerse de que todo podía explicarse por problemas de trabajo, pero el gusano de la duda ya se había colado en su mente. Theodore se removió en sueños, murmuró algo. Ella le dio la espalda, sintiendo que crecía una brecha invisible entre ellos. Quizá mañana fuera diferente. Tal vez solo fuera un período difícil. Tal vez... El despertador marcaba las 3 de la madrugada cuando por fin se quedó dormida. Theodore se había ido a trabajar inusualmente temprano. Pauline aún dormía. Sobre la mesa de la cocina quedó el desayuno sin tocar y una breve nota. «Reunión urgente. Volveré tarde». Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Las colillas ya estaban allí. Su marido fumaba ahora en casa, aunque antes odiaba el humo del tabaco. Había sido un turno ajetreado en el hospital. Paulina se alegraba de ello. La carga de trabajo no le dejaba tiempo para pensamientos ajenos. Martha intentó llevarla a la sala de residentes para comer, pero ella se negó, aludiendo a procedimientos urgentes. Pauline regresó a casa antes de lo habitual. En el pasillo había zapatos de mujer desconocidos, caros y de tacón alto. Del estudio llegaban voces apagadas. Se quedó inmóvil en el umbral, escuchando. «Debemos proceder con cautela». La voz de Theodore sonaba inusualmente dura. «No podemos equivocarnos». Una voz de mujer respondió algo, pero las palabras quedaron ahogadas por el ruido de un coche que pasaba junto a la ventana. Pauline se quitó lentamente el abrigo, intentando no hacer ruido. Le temblaban las manos. La puerta del estudio se abrió de golpe. En el umbral había una mujer alta con un estricto traje de negocios. Cuando vio a Pauline, sonrió con una sonrisa de bienvenida. «Buenas noches. ¿Usted debe de ser la señora Evergreen? Soy Yvette Richardson, la nueva asesora financiera de Theodore». Theodore fue el siguiente en aparecer, con algo parecido a la consternación en su rostro. «¿Pauline? ¿Llegas tan temprano hoy?» «Sí, el hospital estaba tranquilo», se obligó a sonreír. «No te molestaré». «Estamos terminando». Yvette se puso el abrigo. «Theodore, no te olvides de repasar el papeleo para mañana». Cuando la puerta se cerró tras Yvette, se hizo un gran silencio en el pasillo. Theodore evitó mirar a su mujer a los ojos. «Siento no haberte avisado. Era una reunión urgente». «Por supuesto». Pauline se dirigió a la cocina. Aún le temblaban las manos mientras encendía la tetera. Aquella tarde apenas hablaron. Theodore había vuelto a encerrarse en su estudio, del que salía el ruido sordo de un teclado. Pauline estaba sentada en el salón, cambiando sin pensar de canal en la televisión. Por la mañana había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de él un cheque del restaurante, para 2 personas, por la comida de ayer. Se suponía que en ese momento él estaba en una reunión. Volvió a guardar el cheque, casi ordenado, con una ligera arruga en las esquinas. Los días fluían de forma extraña. Theodore se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia.
Su teléfono estaba siempre boca abajo y un día Pauline se dio cuenta de que había cambiado la contraseña de su portátil. Yvette apareció en su casa unas cuantas veces más, siempre por negocios, siempre con documentos. Impecablemente educada, profesional, con un ligero aroma a perfume caro. Un domingo por la mañana, Pauline cogió accidentalmente el teléfono de su marido en lugar del suyo. Un mensaje apareció en la pantalla. Todo está listo. Te espero a las 5. Se apresuró a devolver el teléfono. Theodore entró en la cocina, frotándose los ojos con sueño. ¿Has visto mi teléfono? Ahí está, señaló la mesa con la cabeza. Su voz sonaba casi normal. Esa tarde volvió a salir por negocios. Volvió a medianoche, oliendo a alcohol y cigarrillos. Pauline fingió dormir. Le oyó quedarse bajo la ducha un buen rato, rebuscar en el armario y volver a bajar. A la mañana siguiente notó un rastro de carmín en su camisa, una tenue huella rosada en el cuello. Maquinalmente tiró la camisa a la lavadora junto con el resto de la colada. Las acciones habituales ayudaban a mantener una apariencia de normalidad. En el hospital, Martha trató de sacarla para conversar. «Últimamente pareces perdida. ¿Te ha pasado algo?» «No pasa nada», Pauline se desentendió. «Solo estoy cansada». En casa, empezó a encontrar cosas extrañas. Un llavero de coche desconocido en un cajón del escritorio. Una lista de algunas direcciones garabateadas descuidadamente en el reverso de un sobre. Una tarjeta de hotel utilizada como marcapáginas en la agenda de trabajo de Theodore. Una noche, mientras rebuscaba en la papelera, encontró una fotografía rota. El fragmento que quedaba mostraba parte del rostro de Yvette, sonriente, mirando hacia algún lugar fuera del marco. Pauline dobló bien los trozos, pero la otra mitad de la fotografía no estaba en la papelera. Theodore hablaba cada vez más de viajes de negocios, de reuniones importantes, de nuevos proyectos. Sus explicaciones eran cada vez más confusas, más inverosímiles. Era como si se alejara cada vez más, dejando tras de sí solo el olor a humo de cigarrillo y preguntas sin respuesta. Últimamente había empezado a cerrar los cajones de su escritorio. Paulina se dio cuenta por casualidad cuando buscaba una grapadora. Antes no tenían secretos. 10 años de matrimonio basados en la confianza. Ahora su casa estaba llena de cajones cerrados con llave, contraseñas en sus teléfonos y frases tácitas. Podría haber montado una escena. Podría haber exigido una explicación. Podría haberle seguido o haber contratado a un detective. En lugar de eso, siguió con su vida de siempre, yendo a trabajar, preparando cenas, lavando camisas con el pintalabios de otra persona en los cuellos. Era como si no pasara nada. Era como si no se diera cuenta de que sus vidas se estaban desmoronando. Aquella noche Theodore volvió a salir a fumar a la terraza. Pauline miró su silueta a través de las cortinas, borrosa, indistinta, como si se diluyera poco a poco en el humo del cigarrillo. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que aquello no era el final, que le esperaba algo más terrible, pero por el momento se limitó a permanecer junto a la ventana, observando cómo la luz del cigarrillo se fundía en la oscuridad. Capítulo 4. Yvette. Por la ventana de la sala de conferencias llovía a cántaros. Pauline estaba sentada en la reunión mensual del personal del hospital, garabateando distraídamente con el bolígrafo en el borde de su cuaderno. La doctora Myers volvía a hablar de la necesidad de racionalizar los flujos de trabajo cuando su teléfono vibró. «Cena importante con inversores esta noche. Les he invitado a nuestra casa. Estate allí a las 7». El mensaje de Theodore la hizo estremecerse. Normalmente avisaba de esas cosas con antelación. Pauline salió temprano del trabajo. De camino a casa se detuvo en el supermercado y compró comida para la cena. No le quedaba tiempo. Apenas le dio tiempo a prepararlo todo para la hora acordada. Theodore llegó a las 7 menos cuarto. Le seguía Yvette Richardson, esta vez con un vestido azul oscuro que realzaba su figura.
A continuación entró un hombre corpulento con un traje caro que se presentó como el señor Parker. «Pauline, querida», Theodore le besó la mejilla. «Recuerdas a Yvette, ¿verdad? Aceptó ser nuestra asesora financiera. Y este es el señor Parker, nuestro inversor potencial». Durante toda la tarde, Yvette habló de planes de negocio, estrategias de inversión y tendencias del mercado. Tenía un excelente dominio del tema y se manejaba con soltura con los números y los términos. El señor Parker escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. En silencio, Pauline sirve vino, cambia los platos y mantiene la conversación. Se dio cuenta de que Theodore e Yvette intercambiaban miradas breves. Sus dedos se tocaban casualmente mientras se entregaban papeles. «Señora Evergreen, es usted una excelente cocinera». Yvette se secó los labios con una servilleta. «Theodore me ha dicho que trabaja en el hospital». «Sí, como enfermera». Pauline se sintió ligeramente irritada por el tono condescendiente de su interlocutora. «Qué interesante. Debe de ser un trabajo muy duro, agotador». Después de cenar, los hombres se trasladaron al estudio para discutir los detalles del trato. Yvette se quedó para ayudar a recoger la mesa, insistió, aunque Pauline le aseguró que podía hacerlo ella misma. «¿Sabes, Pauline?» Yvette estaba acomodando los vasos en la alacena. «Tienes mucha suerte de tener marido. Theodore es un hombre de negocios con talento. Tiene un gran futuro. Parece que le conoces bien. Trabajamos mucho juntos. A veces nos quedamos en la oficina hasta tarde. Hay mucho que hacer». Había una nota nueva en su voz. Pauline fingió no darse cuenta. A partir de aquella noche, Yvette se convirtió en una visitante asidua de su casa. Aparecía a distintas horas, siempre impecablemente vestida, siempre con algún documento urgente. Theodore se entretuvo con ella cada vez más a menudo en el despacho, cada vez mencionaba más su nombre en las conversaciones. Un día Pauline los sorprendió en el despacho. Estaban inclinados sobre un ordenador portátil, tocándose los hombros. Yvette mostraba algo en una hoja de cálculo y Theodore escuchaba con una expresión desacostumbrada en el rostro. Ante la aparición de Pauline, se apartaron el uno del otro como adolescentes cogidos desprevenidos. «He traído café». Pauline dejó la bandeja sobre la mesa. «No interrumpiré». En otra ocasión llegó a casa antes de lo habitual y les oyó reír desde la cocina. Estaban bebiendo vino, una botella de la colección que Theodore guardaba para ocasiones especiales. Cuando vio a su mujer, se apresuró a apartar la copa. «Solo estamos celebrando que el trato se ha cerrado con éxito». Yvette empezó a aparecer en todos los actos de negocios a los que Theodore llevaba a Pauline. Siempre encontraba una excusa para estar con él. Discutir un contrato, enseñarle un documento importante, consultarle sobre un asunto de trabajo. En los cócteles, se sentaban en un rincón con copas de champán, discutiendo apasionadamente sobre horarios. Pauline les observaba desde la barrera. Se daba cuenta de cómo cambiaba la voz de su marido cuando hablaba con Yvette, cómo posa su mirada en su figura cuando cree que nadie puede verla, cómo se ajusta la corbata y se alisa el pelo antes de verla. Martha intentó despertarla en el hospital. «¿Qué te pasa? Últimamente no eres tú misma. Todo va bien». Pauline sonrió tensa. «Solo mucho trabajo». Encontraba rastros de la presencia de Yvette por todas partes, una pinza para el pelo olvidada en el baño, un peine que se le había caído accidentalmente, el ligero olor a perfume en el sofá del estudio. Una vez encontró un recibo de la tintorería de un vestido de mujer en el bolsillo de la chaqueta de Theodore. Yvette era impecablemente educada con Pauline. Le preguntaba por su trabajo, le pedía su opinión sobre diversos asuntos, le hacía cumplidos. Pero detrás de esa cortesía se escondía algo más: el triunfo de la vencedora, segura de su poder. Pauline siguió preparando cenas, lavando camisas, manteniendo la casa en orden. Sonrió cuando Theodore volvió a anunciar una reunión urgente.
Asintió mientras escuchaba sus farragosas explicaciones sobre reuniones nocturnas. Fingió no darse cuenta de las botellas de vino que desaparecían del bar ni de los nuevos arañazos en la mesa del despacho. Una noche, al volver del trabajo, encontró un sobre olvidado en la mesa de la cocina. Dentro estaban las llaves del piso y una nota con una dirección escrita con la letra familiar de Yvette. Pauline devolvió el sobre a su sitio con cuidado. Aquella noche permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara las lágrimas no deseadas. Theodore dormía cada vez menos en casa. Su ropa fue desapareciendo poco a poco del armario. Primero una camisa, luego varias corbatas, después un traje entero. Él no daba explicaciones y ella no preguntaba. Un silencio pesado y opresivo flotaba entre ellos. En el hospital, trabajó con redoblada energía, tratando de llenar el vacío interior. Pasaba horas extra con los pacientes, se ofrecía voluntaria para hacer guardias extra, aceptaba los trabajos más duros. Cualquier cosa con tal de no volver a una casa vacía donde todo le recordaba lo que estaba pasando. Una vez más, rebuscando en la papelera del despacho, Pauline se topó con un extraño cheque. Tienda para niños, un lugar en el que Theodore nunca había estado. El importe de la compra era impresionante. Desplegó la hoja arrugada, juguetes, ropa infantil, algunos libros. La fecha del cheque era el día 3 de cada mes, el día en que supuestamente su marido estaba en una importante reunión con inversores. El teléfono de Theodore sonó sobre la mesa. Pauline miró la pantalla. Thomas. Era un nombre que había oído más de una vez en sus conversaciones, algún nuevo socio. La llamada se cortó, pero a continuación llegó un mensaje. Parte del texto apareció en la pantalla. Todo listo para el nuevo. Se apartó, no quería seguir leyendo. Pero algo en el mensaje arañó su memoria. Thomas. Theodore nunca lo había mencionado en las conversaciones sobre el trabajo antes de la llegada de Yvette. Esa misma noche, había escuchado la conversación telefónica de su marido. No, esta noche no puedes venir. Sí, me acuerdo de lo del chico. Lo decidiremos mañana. Theodore hablaba en voz baja, casi un susurro, pero su voz sonaba inusualmente excitada. Al notar a Pauline, cortó bruscamente la conversación. Tiene que ver con el trabajo. El nuevo cliente es muy exigente. Al día siguiente fue a su despacho a por una grapadora. Sacando un cajón del escritorio, encontró una carpeta con algunas fotos. Las hojeó. Un parque infantil, columpios, un grupo de niños jugando. Las fotos estaban tomadas desde lejos como a hurtadillas. En el reverso de una foto estaba escrita la dirección y la hora. En otra ocasión captó una extraña conversación entre Theodore e Yvette. Estaban en la terraza, sin percatarse de su presencia. «Tenemos que actuar con cautela», decía Yvette con voz tensa. «Después de ese incidente, podrían seguirnos». Todo está bajo control. Theodore dio una calada nerviosa a su cigarrillo. Thomas se ocupará de todo. Hablaban con algunas indirectas, con insinuaciones. Pauline distinguió frases sueltas. Lugar nuevo, barrio diferente, gente de confianza. Algo en la entonación, en la reticencia, le provocaba una vaga ansiedad. Por la noche encontró la camisa de Theodore en el cesto de la ropa sucia. En el bolsillo había una hoja de papel cuádruplemente doblada. Un dibujo infantil, un garabato inepto con lápices de colores. En la esquina, una firma torcida. Para el tío. Theodore empezó a ver a este misterioso Thomas más a menudo. A veces se encerraban en el estudio durante horas. A través de la puerta llegaban voces apagadas, papeles que crujían. Un día Pauline escuchó un fragmento de su conversación. «La chica es demasiado joven», decía Thomas. «Es arriesgada. Yvette cree que la edad es la adecuada». Sonaba extrañamente insistente la voz de Theodore. Al notar la presencia de Pauline en el pasillo, guardaron un abrupto silencio. Thomas guardó apresuradamente unos papeles en su maletín.
Tengo que irme. Te llamaré más tarde. En el bolsillo de la chaqueta de Theodore encontró notas extrañas. Nombres, direcciones, horarios de guarderías y colegios. Una vez encontró una lista de medicamentos cuyos nombres ella, enfermera, desconocía. Las conversaciones telefónicas de su marido eran cada vez más misteriosas. A menudo salía a la terraza, hablando en voz baja, mirando a su alrededor. Ahora había algunas palabras en clave en su discurso que solo entendía el interlocutor. «El paquete está listo para el envío», le decía a alguien. «Sí, está todo claro. Los padres no tienen ni idea». «Oh, nuevo tema encontrado». Yvette lo aprobó, esperando la señal. En su diario aparecían notas extrañas. Iniciales, números, diagramas de algún tipo de instalación. Varias veces le había visto navegar por páginas web de guarderías tomando notas. Una mañana encendió accidentalmente su portátil. Se parecían. En la pantalla seguían abiertas pestañas del navegador, foros para padres, páginas web de centros de desarrollo infantil, algunas extrañas salas de chat. Theodore nunca se había interesado por nada parecido. En la cartera de su marido encontró una tarjeta de visita de un psicólogo infantil. En el reverso había un número de teléfono y una nota. «Póngase en contacto conmigo urgentemente. Hay un problema con la niña nueva». Yvette empezó a presentarse en su casa a horas extrañas, temprano por la mañana o tarde por la noche. Cada vez traía unas carpetas, unos documentos. Un día, Pauline vio que le entregaba a Theodore un sobre con fotografías. «Estos son los nuevos candidatos», le dijo. «Thomas ya ha comprobado las familias». Pauline empezó a notar un patrón. Theodore siempre estaba nervioso antes de sus reuniones con Thomas. Después, a menudo se iba a otro sitio y volvía agitado, bebiendo más de lo habitual. Yvette también estaba nerviosa esos días. Llamaba constantemente, exigiendo reuniones urgentes. En sus conversaciones aparecían cada vez con más frecuencia frases extrañas. Historia limpia, padres fiables, momento oportuno. Algo en estas palabras provocaba una vaga ansiedad, pero Paulina ahuyentaba los malos pensamientos. Un día sorprendió a Theodore hablando por teléfono. «Sí, la chica es adecuada. Los padres están mucho tiempo fuera. Yvette ya lo ha preparado todo». Al notar a su mujer, cortó bruscamente la conversación. Está relacionado con el trabajo, un nuevo proyecto». Pero algo en sus ojos, en su voz temblorosa, le decía que estaba mintiendo. Como había estado mintiendo todo el tiempo, como Yvette había estado mintiendo con sus interminables reuniones de trabajo, como el misterioso Thomas había estado mintiendo con sus reuniones urgentes. Pauline entró en servicio nocturno, como de costumbre, a las 8 de la tarde. Lloviznaba fuera de la ventana y la sala de espera estaba inusualmente silenciosa. La máquina de café de la sala de residentes zumbaba somnolienta y los monitores emitían pitidos somnolientos desde la sala de procedimientos. Martha llegaba tarde después de su turno. Estaban sentados en la sala de residentes discutiendo sobre un paciente difícil, cuando se oyeron pisotones y gritos en el pasillo. «¡Emergencia! ¡Cuidados intensivos!». La voz del médico de guardia se impuso al ruido hospitalario. Pauline salió de un salto de la habitación de la residente. 2 camillas rodaban rápidamente por el pasillo. En la primera yacía un hombre, y a Pauline se le salieron los pies de las órbitas. Theodore, inconsciente, con una mascarilla de oxígeno en la cara. En la segunda camilla estaba Yvette, también inconsciente. «Envenenamiento por una sustancia desconocida», dijo rápidamente el paramédico de la ambulancia. «Encontrada en un piso de alquiler, presión arterial crítica, pulso débil». Paulina corrió hacia la camilla, pero el jefe de la unidad de cuidados intensivos le cerró el paso. «No puede pasar». «¿Por qué no?» «Es mi marido». «Se lo explicaré cuando llegue la policía». La empujaron a un lado. Las camillas desaparecieron tras las puertas de la unidad de cuidados intensivos.
En el pasillo solo quedaba el olor a medicamentos y el teléfono de alguien que se había caído. Martha cogió a Paulina bajo el brazo y la sentó en el sofá. Tranquila, tranquila, respira, te traeré agua. El tiempo se estiró como si fuera de goma. Paulina se quedó sentada con la mirada fija en un punto mientras los médicos corrían de un lado a otro. Alguien intentó hablar con ella. Alguien le trajo un vaso de agua. Ella no respondía. 2 policías entraron en urgencias. Uno escribía algo en un cuaderno, el otro hablaba en voz baja con el médico de guardia. Paulina oía fragmentos de frases: piso alquilado, llamada anónima, circunstancias sospechosas. El jefe del departamento salió de la unidad de cuidados intensivos. Parecía preocupado. El estado se ha estabilizado, pero hay preguntas, serios interrogantes. Los policías asintieron y se dirigieron hacia Paulina. El hombre mayor sacó su identificación. Detective Morrison, tenemos que hacerle unas preguntas. No entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me dejan ver a mi marido? El detective se quedó callado un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. Señora Evergreen, su marido y su fueron encontrados en un piso alquilado en Oak Street. Llamada anónima. La persona que llamó informó de actividad sospechosa. ¿Qué tipo de actividad? Cuando la unidad llegó al lugar, estaban inconscientes. El piso fue encontrado con pruebas graves. El segundo policía le susurró algo al oído. El detective asintió. Estamos esperando una orden para registrar su casa. ¿Le importaría venir a comisaría con nosotros? Martha se estremeció. Está de turno y está en estado de shock. ¿Qué clase de interrogatorios podría haber? Este es un caso muy serio, se mostró inflexible el detective. Cada minuto cuenta. En ese momento llegó ruido de la UCI. Gritos, pisotones. Pauline se levantó de un salto, pero los policías volvieron a bloquearle el paso. «Quédate aquí», se dirigió el detective hacia la UCI. El tiempo se alargó interminablemente. Pauline estaba sentada aferrando entre las manos un vaso de té enfriado hacía tiempo. Martha intentó hablar con ella, pero las palabras no formaban un diálogo significativo. Llegó de nuevo la policía, unos policías diferentes. Hablaban con el detective de algo, sacudían la cabeza, hablaban por la radio. A través de las puertas de cristal se veía entrar en la unidad de cuidados intensivos a personas vestidas de paisano. Al parecer, investigadores. Al anochecer, los periodistas aparecieron en el hospital. No se les permitía entrar, pero se agolpaban en la entrada intentando averiguar algo del personal. Pauline podía oír fragmentos de sus conversaciones, pero no entendía el significado. El detective Morrison regresó por la mañana. Parecía cansado y de algún modo envejecido. SRA. Evergreen, vamos a tener que hablar. Ahora mismo. Quiero ver a mi marido primero. Eso es imposible. Está bajo guardia y... será mejor que te sientes. Lo que tengo que decirte... En ese momento apareció otra persona en el pasillo, una mujer vestida de riguroso traje con una carpeta de documentos. Le dijo algo al detective y éste asintió. De acuerdo, empecemos. Pauline los miró y de pronto se dio cuenta de que lo que ocurriera en aquel piso de alquiler cambiaría su vida para siempre. Toda la extrañeza de los últimos meses, todas las insinuaciones y secretos habían conducido a este momento. En algún lugar de las profundidades del hospital, el teléfono sonó desgarradoramente. Al otro lado de la ventana amanecía un día gris y húmedo, y Pauline estaba sentada en el pasillo del hospital, sintiendo que la realidad se desmoronaba, convirtiéndose en una pesadilla de la que era imposible despertar. La sala de interrogatorios estaba demasiado iluminada. Pauline estaba sentada ante el escritorio metálico, mirando fijamente su reflejo en el espejo de la pared. El detective Morrison extendió las fotografías delante de ella. Encontramos esto en un piso de Oak Street. Ordenadores, discos duros, documentos,
Su marido y la señorita Richardson alquilaron este lugar hace 3 meses. Pauline miró las fotos. Un piso normal, un sofá, un escritorio, ordenadores portátiles. Nada fuera de lo común, salvo los juguetes de los niños esparcidos por el suelo. Y esto es lo que encontramos en el escondite bajo las tablas del suelo. El detective expuso unas cuantas fotos más. Lo que vio le hizo sentir náuseas en la garganta. Carpetas con fotos de la infancia, listas de nombres y direcciones, fechas, notas. Todo bien ordenado, numerado, dispuesto en sobres. Thomas Parker. Morrison le puso delante una foto del hombre que había visto en su casa. Buscado en 3 estados. Llevamos mucho tiempo siguiéndole, pero no hemos podido entrar en toda la red. Una mujer vestida de riguroso traje, una investigadora de crímenes prioritarios, encendió una grabadora. SRA. Evergreen. Necesitamos grabar su declaración. ¿Cuándo notó por primera vez el extraño comportamiento de su marido? Pauline habló como en un sueño. Sobre las notas, sobre las extrañas conversaciones telefónicas, sobre los encuentros con Thomas, sobre los dibujos de los niños y los cheques de las jugueterías. Cómo Yvette había entrado en sus vidas. La señorita Richardson ya ha prestado declaración. El investigador comprobó el papeleo. Está cooperando con la investigación a cambio de una sentencia reducida. Según ella, su marido fue el instigador. Otro agente de policía entró en la sala y entregó al detective unos papeles. Morrison les echó un vistazo y suspiró pesadamente. Los forenses lo han confirmado. Se encontraron restos de somníferos en la sangre de ambos. Estaban intentando... Bueno, no importa. Lo importante es que llegamos a tiempo. Los niños están a salvo. ¿Los niños? Había 2 niños en el piso de al lado. Un niño de 8 años y una niña de 6, sedados con la misma droga. Los encontramos gracias a una llamada anónima. Pauline se apretó las sienes con las manos. La habitación nadaba ante sus ojos. El investigador le alcanzó un vaso de agua. Hemos comprobado todas las conexiones. Thomas Parker coordinaba una red en varias ciudades. Yvette buscaba objetivos. Su marido proporcionaba los locales y... Es suficiente. Pauline apartó el vaso. No quiero saber los detalles. Pero siguieron hablando. Sobre otros pisos, otros niños. Sobre declaraciones de vecinos y testigos. De las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sobre transferencias bancarias y documentos falsos. Tendrá que declarar formalmente ante el tribunal. El investigador estaba reuniendo papeles. Pero hemos terminado por ahora. Ya puedes irte. En el pasillo de la comisaría, Marta esperaba a Paulina. Intentó decir algo, pero las palabras no llegaron a su conciencia. Todo parecía irreal. Las paredes grises, los hombres uniformados, las carpetas de pruebas. Vamos a casa. Marta la cogió del brazo. Necesitas descansar. ¿A casa? Pauline sonrió amargamente. Ya no tengo casa. Fuera, lloviznaba. Desde algún lugar llegaban las voces de los periodistas. La noticia ya se había filtrado a la prensa. Pauline imaginó los titulares de mañana y sintió náuseas. El detective Morrison les alcanzó a la salida. Señora Evergreen, solo una cosa más. Esa llamada anónima. Hemos establecido de dónde vino. De un teléfono público fuera de su hospital. Pauline se congeló. Recordó esa noche, la conversación entre Theodore e Yvette en la terraza, la carpeta de fotografías, la lista de medicamentos. Entonces no había creído en sus sospechas. No quería creerlo. La persona que llamó conocía los detalles, la dirección, los nombres, la hora. Solo alguien cercano a la situación podía conocer esos detalles. Marta apretó más fuerte su mano. Vamos, necesitas dormir un poco. Pauline siguió obedientemente a su amiga. Su mente daba vueltas a retazos de frases, documentos, fotografías. Todo formaba un terrible mosaico y ahora lamentaba haberse enterado de la verdad. En una esquina se cruzaron con periodistas.
Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas. Martha intentó proteger a su amiga, pero ya era demasiado tarde. SRA, Evergreen, ¿qué opina de la detención de su marido? ¿Estaba al tanto de sus actividades criminales? ¿Es cierto que usted misma informó a la policía? Pauline guardó silencio. Ni todas las palabras del mundo podían explicar lo que sentía. Martha la empujó literalmente a un taxi. «A un hotel», ordenó al conductor. «Lejos de aquí». El coche se puso en marcha. Por el retrovisor, Pauline vio que la multitud de periodistas se hacía cada vez más pequeña. Como se encogía el edificio de la comisaría, su vida pasada desaparecía. Ahora tenía que vivir con esa verdad. La comprensión de que el hombre con el que había vivido durante 10 años había resultado ser un monstruo, que todos esos meses había vivido junto al mal, sin querer enfrentarse a lo evidente. El detective Morrison extendió los nuevos documentos sobre la mesa, varias carpetas de fotografías, impresiones de transferencias bancarias, declaraciones de testigos. Pauline se sentó frente a él, mirando los papeles pero dudando en tocarlos. «Hemos comprobado todas las cuentas de su marido. En los últimos 6 meses han pasado por ellas grandes sumas de dinero. El dinero procedía de distintas ciudades, de distintos remitentes». Una investigadora entró en la habitación. Trajo una nueva carpeta. «Tengo una declaración de los vecinos de Oak Street, la familia Jenkins, del piso de enfrente. A menudo veían niños siendo llevados al piso. Pensábamos que era una especie de guardería privada», dijo confusa la señora Jenkins, frotándose nerviosamente el pañuelo. «Los niños entraban durante el día. A veces se quedaban a dormir. Esa mujer, Yvette, dijo que era para padres que trabajaban hasta tarde». Pauline escuchó la grabación del testimonio y todo se enfrió en su interior. Recordó los dibujos de los niños en el bolsillo de la camisa de Theodore, los juguetes en el piso alquilado, las extrañas conversaciones telefónicas. «El piso se alquiló con documentos falsificados», escudriñó el detective. «También lo fueron otros locales en distintas partes de la ciudad. El mismo patrón en todas partes. Barrio tranquilo, vecinos mínimos, fácil acceso a la puerta trasera». Nuevas fotos yacían sobre la mesa. Otros pisos, otros juguetes, otras listas de nombres. Pauline reconoció la letra de Yvette. Columnas ordenadas de números, notas en los márgenes. La señorita Richardson hizo una declaración detallada. El investigador abrió el cuaderno. Describió en detalle cómo se eligieron los objetivos, familias acomodadas, padres a menudo ausentes, niñeras que no hacen demasiadas preguntas. Llamaron al despacho. Un joven policía trajo las impresiones de las llamadas telefónicas. Morrison las hojeó y frunció el ceño. Utilizaban mensajes cifrados. Thomas coordinaba. Yvette recogía a los niños. Su marido proporcionaba las instalaciones y... «Ya basta». Pauline se volvió hacia la ventana. La lluvia lloviznaba fuera del cristal. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena a los horrores que ocurrían en las inmediaciones. «Necesitamos que mire estos documentos». El investigador deslizó una nueva carpeta hacia ella. «Quizá reconozcas la letra, te suenen nombres o direcciones». Pauline revisó lentamente los papeles. Registros que había visto en el despacho de su marido, listas que había encontrado en los bolsillos de su chaqueta, diagramas de habitaciones dibujados por una mano familiar. «Thomas Parker sigue en libertad». Morrison dio un golpecito con el dedo en la fotografía. «Pero lo hemos reducido. Tarde o temprano cometerá un error». Se oyeron pasos en el pasillo. Entró otro investigador y susurró algo al oído de Morrison. Este asintió. «Encontré otro piso, esta vez en las afueras». Le enseñaron a Pauline las nuevas fotos. Reconoció el lugar. Una casita que supuestamente Theodore estaba mirando para pasar las vacaciones de verano. Allí también encontraron juguetes, ropa de niños,
listas de nombres. Los vecinos no sospechaban nada, leyó la declaración el investigador. Pensaban que allí vivía una familia joven, veían a los niños entrar y salir. Pensaron que era una guardería normal. Cada nuevo detalle, cada nuevo documento añadía terribles detalles al cuadro general. Paulina recordaba todas las rarezas de los últimos meses y ahora se estaban sumando en un monstruoso mosaico. Estamos comprobando todas las comunicaciones. Morrison recogió los papeles. Cada llamada telefónica, cada transferencia bancaria. Es una gran red y tenemos que encontrar a todos los implicados. Paulina sintió en silencio. Pensó en los niños que había visto en el hospital, asustados, confusos, en los padres horrorizados al conocer la verdad, en lo cerca que había vivido toda la pesadilla. Tienes que estar preparada. La investigadora la miró con simpatía. El juicio empezará pronto. Todo esto se hará público. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Pauline recogió sus cosas, intentando no mirar las fotografías extendidas sobre la mesa. Morrison la alcanzó en el umbral. Una cosa más. Hemos encontrado el diario de Yvette. Hay anotaciones sobre ti. Ella negó con la cabeza. Hoy no. No estoy preparada. En la habitación del hotel, la televisión estaba en silencio. En la pantalla parpadeaban imágenes de una operación policial. Gente de uniforme, luces intermitentes, un edificio acordonado. Paulina miraba estas imágenes, removiendo su café enfriado hacía tiempo. La llamada de Morrison se acercó al anochecer. Tenemos a Thomas. Ha intentado salir del país. Le necesitamos para identificarle. La comisaría estaba inusualmente silenciosa. El detective la condujo a una sala de interrogatorios donde ya estaba sentada una investigadora con una carpeta de documentos. Ahora está en la sala de al lado. Solo tiene que confirmar que es el mismo hombre que vio en su casa. Pauline se acercó al cristal. Al otro lado estaba Thomas, demacrado, sin afeitar, con la ropa arrugada. No quedaba nada del hombre de negocios seguro de sí mismo que había venido a cenar a su casa. Sí, es él. Cuando lo detuvieron, encontraron documentos a nombre de otra persona y billetes a México, también un pendrive con datos encriptados. Morrison extendió las fotos sobre la mesa. Rastreamos su itinerario. Después del incidente en el piso de Oak Street, intentó borrar su rastro. Cambió varios hoteles, usó nombres diferentes. Los archivos de vigilancia se abrieron en la pantalla del portátil. Thomas en el aeropuerto, Thomas en el cajero automático, Thomas subiendo a un taxi. Últimos intentos desesperados de escapar. Empezó a entrar en pánico después de su llamada anónima. El investigador estudió detenidamente los papeles. Intentó contactar con otros miembros de la red, pero era demasiado tarde. Otro policía entró en la sala trayendo nuevos documentos, impresiones de transferencias bancarias, listas de llamadas telefónicas, fotos de vigilancia. Todo conducía a Thomas. Encontramos sus registros. Morrison deslizó un bloc de notas hacia Pauline. Llevaba un registro de todas las transacciones, nombres, fechas, cantidades, todo está aquí. Pauline reconoció inmediatamente la letra de Thomas, las mismas líneas afiladas que había visto en los documentos del escritorio de su marido. Las anotaciones eran breves, profesionales, sin emociones, solo datos y cifras. Ya ha empezado a hablar. El investigador encendió la grabadora. Me contó cómo empezó todo, cómo conoció a su marido, cómo Yvette se unió a ellos. Pauline escuchó las confesiones del hombre al que una vez había acogido en su casa. Cada palabra añadía nuevos detalles al cuadro de una pesadilla. Hemos comprobado todos sus contactos. Morrison mostró fotos. Otras ciudades, otras víctimas. Era toda una red. Detrás del cristal, Thomas le decía algo a su abogado. Movía los labios, pero Pauline no podía oír las palabras. Miraba fijamente al hombre que había arruinado tantas vidas y no podía entender cómo, por qué. Necesitamos su declaración oficial,
El investigador le tendió los papeles. Todo lo que recuerde sobre encuentros con él, conversaciones, comportamientos extraños. Paulina empezó a escribir sobre escenas de negocios en las que Thomas hablaba de inversiones, sobre sus visitas sorpresa cuando ella y Theodore se encerraban en el estudio, sobre conversaciones telefónicas que se cortaban cuando ella aparecía. Trajeron nuevas pruebas a comisaría, portátiles, teléfonos, documentos, todo lo que encontraron en el último escondite de Thomas. Los forenses ya habían empezado a analizar los archivos encriptados. Era el cerebro de la operación. Morrison revisó los informes. Planificó, coordinó, cubrió sus huellas, pero al final cometió el error de subestimarte. Pauline guardó silencio. Recordó la noche en que sospechó por primera vez que algo iba mal. La conversación en la terraza, las notas extrañas, las miradas sorprendidas de Theodore. El juicio será ruidoso, decía el investigador reuniendo documentos. Con estas pruebas la defensa no tiene ninguna posibilidad. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Sonaron pasos en el pasillo. Los policías conducían a Thomas para otro interrogatorio. Lanzó una rápida mirada a Pauline, pero ella se dio la vuelta. Hemos terminado por hoy. Morrison la acompañó hasta la salida. Aléjate de los periodistas. El verdadero circo está a punto de empezar. Martha esperaba en la puerta de la comisaría. Había venido en cuanto se enteró de la noticia. Vamos a mi casa. No puedes estar solo. En el coche, la radio emitía las noticias. El locutor hablaba de la detención del último miembro del grupo criminal. Pauline apagó el receptor. Demasiadas palabras, demasiados detalles. Martha aparcó delante de su casa. He preparado la habitación de invitados. Quédate el tiempo que necesites. Pauline asintió. Lo sabía. Ahora que habían cogido a Thomas, empezaba lo difícil. El juicio, el testimonio, la publicidad. Pero ahora mismo lo único que sentía era cansancio. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Morrison. Thomas ha empezado a declarar. Continuaremos mañana. No se molestó en contestar. Mañana sería un nuevo día, nuevos detalles, nuevas pesadillas, y esta noche solo necesitaba pasar la noche. Cajas de documentos se apilaban en la oficina del fiscal. Los ayudantes ordenaban los papeles en carpetas con etiquetas de colores. Pauline estaba sentada en un rincón, observando el ajetreo. Hemos reunido suficientes pruebas, dijo el fiscal Stevenson mirando las fotografías. Declaraciones de testigos, registros bancarios, grabaciones de vigilancia. La defensa intentará rebatir algunas de las pruebas, pero no tienen muchas posibilidades. La joven abogada trajo un nuevo montón de papeles. Las transcripciones de los interrogatorios de Thomas. Tras su detención, empezó a hablar con la esperanza de llegar a un acuerdo. Cada día surgían nuevos detalles. Tenemos que prepararle para su testimonio. Stevenson apartó los papeles. La defensa presionará. Intentarán pintarte como cómplice o, alternativamente, acusarte de calumnia. El diario de Yvette yacía sobre la mesa, un delgado cuaderno encuadernado en cuero. Pauline seguía dudando si leerlo. El fiscal había dicho que allí había detalles importantes, pero ella no estaba dispuesta a ahondar en los pensamientos de la mujer que le había arruinado la vida. Mira estos vídeos. El ayudante del fiscal encendió el portátil. Son declaraciones de otros testigos. Tienes que saber lo que dicen. En la pantalla aparecieron rostros. Vecinos de Oak Street, empleados de los hoteles donde se alojaba Thomas, transeúntes al azar que se percataron de algo sospechoso. Cada uno añadía su fragmento al panorama general. El detective Morrison presentó los resultados del análisis forense de los ordenadores. Los especialistas descifraron los archivos encontrados sobre Thomas, gráficos, tablas, listas. Todo el libro de contabilidad criminal estaba allí. La defensa intentará impugnar la legalidad de la incautación de estos datos, anotó el fiscal. Pero tenemos una orden. Está todo claro.
El abogado de Theodore apareció en el pasillo. Intentó negociar una sentencia reducida a cambio de cooperación, pero el fiscal se mostró inflexible. Demasiadas pruebas, cargos demasiado graves. Pauline miró las transcripciones de los interrogatorios de su marido. Sus confesiones eran confusas, contradictorias. Se arrepentía o intentaba culpar a otros. En algún momento dejó de leer. No podía ver cómo el hombre que conocía desde hacía 10 años se convertía en un cobarde tembloroso. «Tenemos que preparar una cronología», expuso el ayudante del fiscal. «¿Cuándo empezó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quién se unió al grupo y cuándo?». Pauline ayudó a reconstruir la línea temporal. Aquí estaba el primer encuentro de Theodore con Thomas, la llegada de Yvette. Aquí estaba el alquiler del primer piso. Los eventos se alineaban en una secuencia clara. La defensa probablemente insistirá en una evaluación psiquiátrica. Stevenson miró los nuevos documentos. Intentarán presentarlos como víctimas de las circunstancias. No funcionará. Más cajas de pruebas fueron introducidas en la sala. Juguetes de niños, ropa, fotografías. Cada objeto estaba cuidadosamente empaquetado, numerado, etiquetado y descrito. Pauline intentó no mirar esas cosas. «Mañana es el último día de preparativos». El fiscal cerró las carpetas. «El juicio comenzará dentro de una semana. Prepárate para que el juicio se retrase». Ella asintió. El tiempo se había alargado extrañamente en los últimos días. Parecía que había pasado una eternidad desde que hizo la llamada anónima a la policía. Morrison apareció por la tarde. Traía una nueva declaración. Alguien del vecindario había recordado detalles adicionales. Cualquier detalle podía ser importante. «¿Cómo lo llevas?». El detective tomó asiento a su lado. «Sé que es duro, pero hiciste lo correcto». Pauline permaneció en silencio. Pensó en el día en que había notado la extrañeza por primera vez. Las notas en los bolsillos de Theodore, las conversaciones en la terraza, los dibujos de los niños. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? «Los periodistas no te dejarán en paz». Stevenson estaba recogiendo papeles. «Organizaremos la seguridad y procura no hablar con la prensa hasta que empiece el juicio». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Los ayudantes del fiscal estaban terminando su trabajo, doblando papeles, apagando los ordenadores. Mañana era su último día de preparación previa al juicio. «Vamos a casa». Martha esperó en el pasillo. «Necesitas descansar». En el coche Pauline repasó sus notas. Mañana tenía que volver a repasar todos los detalles, reconstruir cada momento en su memoria. Tenía que estar preparada para responder a cualquier pregunta. El teléfono vibró. Un mensaje del fiscal. «Hay nuevos testigos. Lo discutiremos por la mañana». Martha se detuvo frente a su casa. «Sabes que puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites, ¿verdad?». Pauline asintió. Sabía que después del juicio tendría que decidir qué hacer, pero ahora tenía que concentrarse en el testimonio. Demasiadas vidas dependían de que contara su historia de forma convincente. Fuera del juzgado se había congregado una multitud, periodistas, curiosos, manifestantes con pancartas. Parecía que toda la ciudad había acudido a presenciar el comienzo del juicio. Los agentes de policía apartaban a la gente de la entrada, intentando asegurar el paso a los participantes en la sesión. Pauline entró por la entrada de servicio con el fiscal Stevenson. Había una cantidad inusual de seguridad en los pasillos. El caso había atraído demasiada atención pública. La sala se fue llenando de gente. En el banquillo se sentaban 3 hombres: Theodore, Yvette y Thomas, cada uno con su abogado, evitando cuidadosamente mirar a los demás. Theodore jugueteaba nerviosamente con su corbata. Yvette mantenía una expresión pétrea. Thomas escribía rápidamente algo en un papel. El juez Harris dio comienzo a la vista a las 9 en punto. Inmediatamente advirtió a los asistentes que no gritaran ni hicieran manifestaciones. Varios periodistas se apresuraron a grabar cada palabra.
El fiscal comenzó por exponer los cargos. Su voz sonaba suave y segura mientras enumeraba los episodios de los delitos, nombraba a las víctimas, daba fechas y hechos. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Los abogados de los acusados intentaron rebatir algunas de las pruebas. Hablaron de infracciones procesales, de presiones a sus clientes, de vulneración de derechos durante el registro. El juez escuchó atentamente todos los argumentos, tomó notas. El detective Morrison fue el primero en declarar. Describió metódicamente el curso de la investigación, desde la llamada anónima hasta la detención del último miembro del grupo. En la pantalla se mostraron fotos de las escenas del crimen, documentos, diagramas de flujo del dinero. Se presentaron testigos. Los vecinos de Oak Street hablaron de ruidos extraños procedentes del piso, de niños que eran llevados y traídos a distintas horas del día. Los empleados del hotel recordaron el comportamiento sospechoso de Thomas. Cajeros de banco describieron transacciones inusuales. Se hizo un silencio tenso en la sala cuando llamaron a Pauline. Habló con calma, intentando no mirar al banco. Contó las sospechas que iban creciendo poco a poco, las pruebas encontradas, las extrañas conversaciones y las inexplicables ausencias de su marido. El abogado de Theodore trató de restar credibilidad a su testimonio. Aludió a motivos personales, a posibles celos, al deseo de vengarse de su marido infiel. Ella respondió sin problemas, dando hechos y detalles que no podían haber sido inventados. La defensa presentó informes psiquiátricos. Los expertos hablaron de la difícil infancia de los acusados, de traumas y deseos no realizados. El fiscal destrozó sin piedad estos argumentos, mostrando el carácter sistemático y elaborado de los crímenes. De repente, Yvette decidió declarar contra sus cómplices. Habló largo y tendido, confusa, contradiciéndose constantemente. Era evidente que intentaba echar la culpa a los demás. Theodore permaneció en silencio casi hasta el final del juicio. Cuando por fin se le concedió la palabra, empezó pidiendo disculpas. Habló de remordimiento, de su voluntad de expiación, de haber sido utilizado y engañado. Hubo gritos de indignación en la sala. Thomas se contuvo con ostentosa indiferencia. Respondió con una sola palabra, aludiendo a menudo a su mala memoria. Pero eran sus manos las que le delataban. Temblaban constantemente, arrugando las hojas de notas. El debate entre las partes se prolongó durante varios días. El fiscal construyó metódicamente un cuadro de los crímenes, apoyando cada episodio con pruebas y testimonios. La defensa trató de encontrar infracciones procesales, pero sin éxito. El jurado deliberó durante menos de 24 horas. Cuando regresaron a la sala, el presidente sostenía una hoja con el veredicto. Culpable de todos los cargos. Veredicto unánime. El juez anunció la sentencia. Penas máximas para los tres. Sin clemencia ni circunstancias atenuantes. Hubo aplausos en la sala que el juez detuvo rápidamente. Theodore fue el primero en salir. Intentó llamar la atención de Pauline, pero ella miraba hacia otro lado. Le siguió Yvette, que aún conservaba un vestigio de arrogancia. Thomas tropezó, apoyado en su escolta. Martha esperaba a Pauline a la salida de la sala. Caminaron en silencio hacia el coche a través de la multitud de periodistas. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas, todo parecía irreal, como un mal sueño. En casa, Paulina sacó el sobre que le había dado el fiscal. Dentro había una carta de una de las niñas rescatadas, cartas de niños dentadas, dibujadas con lápices de colores. No la leyó, aún no era el momento. Por la noche, Morrison llamó. Dijo que los bienes confiscados a los acusados se utilizarían para indemnizar a las víctimas, que la casa podría venderse cuando terminaran los trámites, que lo había hecho bien y que estaba muy bien. Pauline miró por la ventana el atardecer de la ciudad. En algún lugar había gente que no sabía la pesadilla que estaba ocurriendo cerca de ellos.
En algún lugar había niños que poco a poco olvidarían todo este horror. En algún lugar estaba el comienzo de una nueva vida, para todos los que habían sobrevivido a la terrible experiencia. En 10 años de matrimonio, nunca pensó que acabaría así. En un tribunal, bajo los flashes de las cámaras, con una sentencia para el resto de su vida. Pero no había vuelta atrás. Solo quedaba seguir adelante, día a día, paso a paso. El piso de Martha empezó poco a poco a parecerle familiar. Pauline aprendió a encontrar las cosas correctas en armarios desconocidos. Se acostumbró al crujido de las tablas del suelo en el pasillo, al ruido de las cañerías por la mañana. El refugio temporal se estaba convirtiendo en un hogar. Se fue a trabajar inmediatamente después del juicio. Sus compañeros intentaban comportarse como de costumbre, pero ella notaba las miradas recelosas, las conversaciones apagadas a sus espaldas. Incluso los pacientes la reconocían a veces. La historia era demasiado conocida. El jefe del departamento la llamó a su despacho una semana después de su regreso. «Tal vez deberías tomarte unas vacaciones. Descansa un poco, recapacita». «No», Pauline negó con la cabeza. «El trabajo es lo único que me mantiene a flote». No volvió a visitar su casa. El fiscal le dijo que tenía que esperar a que terminaran todos los trámites del embargo. El agente inmobiliario ya había encontrado posibles compradores, pero el trato no se cerraría hasta dentro de varios meses. Martha intentó llevarla al cine, a una cafetería o simplemente a dar un paseo. Paulina se negó. La ciudad le parecía demasiado pequeña, demasiado estrecha. En cada esquina se veían caras conocidas, cada patio de recreo evocaba recuerdos desagradables. Los periodistas perdían poco a poco el interés por la historia. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las cámaras en el exterior del hospital aparecían cada vez con menos frecuencia. Pero de vez en cuando, el buzón de Martha se llenaba de cartas, de personas que querían compartir sus historias o simplemente expresar su apoyo. Morrison se pasó por allí unas cuantas veces, formalmente para comprobar los detalles del caso, en realidad solo para ver cómo estaba. Le traía actualizaciones sobre el progreso de la investigación adicional, le contaba cómo se estaban asentando las vidas de los niños rescatados. Una mañana, Paulina encontró un sobre en su mesa. Dentro, una carta de dimisión ya rellenada. Solo le quedaba firmarla. Se quedó mirando el papel durante un buen rato y luego lo rompió lentamente en pedacitos. En el supermercado cercano a la casa de Martha, se encontró con la señora Jenkins, una vecina de Oak Street que testificaba en el juicio. La mujer intentó hablar, pero Pauline se alejó rápidamente, dejando una cesta llena de comestibles. Por la noche se despertaba a menudo con pesadillas. No recordaba lo que había soñado, pero no podía volver a dormirse en mucho tiempo. Deambulaba por el piso, bebía té frío, miraba por la ventana la calle vacía. La carta de la niña seguía sin leer en el cajón de su escritorio. A veces Paulina sacaba el sobre, repasaba con los dedos la letra de la niña en el remitente, pero no se atrevía a abrirlo. No se llevó las cosas de la vieja casa. Le había pedido a Martha que fuera a buscar solo los documentos y algunas fotografías, las que se había hecho antes de conocer a Teodoro. El resto se vendería junto con la casa. Había una nueva enfermera en el trabajo, joven, enérgica, desconocedora de su historia. Era fácil hablar con ella sin pensar en el pasado. Almorzaban juntas en la cantina, hablando de pacientes, compartiendo los cotilleos del hospital. El detective Morrison informó de que la investigación había concluido. Todos los cómplices habían sido encontrados, todos los episodios probados, todas las víctimas identificadas. Podía empezar una nueva vida. ¿Pero cómo? Martha intentó convencerla de que acudiera a un psicólogo. Paulina se negó. Demasiados especialistas habían escarbado ya en esta historia, demasiada gente había intentado comprender y explicar lo que había sucedido. En un kiosco vio por casualidad una revista con su foto en la portada. El artículo se titulaba «Héroes entre nosotros». Pauline lo pasó de largo.
No se sentía una heroína, solo una persona que había hecho lo que tenía que hacer. Una noche sacó su portátil y empezó a buscar ofertas de trabajo en otras ciudades. Miró páginas web de hospitales, leyó reseñas, estudió mapas de barrios. Quizá había llegado el momento de cambiar de aires. Una llamada del fiscal la encontró en la sala de residentes. Los trámites con la casa estaban casi terminados y la venta podría tramitarse en breve. Paulina agradeció la información y volvió al trabajo. El pasado se iba poco a poco, dejando tras de sí un vacío que aún había que llenar con algo. En su día libre salió a pasear por primera vez en mucho tiempo. La ciudad vivía su vida. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres. Los niños jugaban en los parques infantiles. Los coches tocaban el claxon en los cruces. Un día normal, gente normal. La vida seguía su curso. En el buzón, Paulina encontró 3 cartas con invitaciones para trabajar, 2 de Seattle, una de Portland. Los médicos jefes de los hospitales insinuaban con delicadeza confidencialidad absoluta y un nuevo comienzo. Extendió los sobres sobre la mesa del piso de Martha, examinando los logotipos de los centros médicos. El agente inmobiliario había enviado los papeles de venta de la casa. Los compradores ofrecían un buen precio y estaban dispuestos a firmar el contrato en los próximos días. Pauline hojeó los papeles y marcó con un lápiz rojo los lugares donde debía firmar. El detective Morrison había llamado para comunicarle que la investigación adicional estaba oficialmente cerrada. Ahora podía marcharse sin temor a más llamadas a la policía o a la fiscalía. Marta la sorprendió estudiando un mapa de Estados Unidos. Sobre la mesa había impresiones de distintas ciudades, estadísticas de delincuencia, clasificaciones de hospitales, precios de la vivienda. ¿Así que al final te vas? Paulina asintió y marcó otra ciudad en el mapa. No era una elección fácil. Quería encontrar un lugar donde nadie conociera su historia, pero lo suficientemente grande como para perderse entre la multitud. En el hospital presentó una carta de dimisión. El superintendente no se sorprendió, solo le preguntó a dónde pensaba trasladarse. Paulina se encogió de hombros. Aún no había tomado una decisión definitiva. Por la noche sacó una carta sin leer de la chica rescatada. El sobre seguía cerrado, pero algo le decía que había llegado el momento de averiguar qué contenía. Tal vez le ayudara a tomar una decisión. La letra de la niña era sorprendentemente clara. La niña le daba las gracias por haberla salvado y le contaba cómo estaba resultando su nueva vida. Al final de la carta había una nota de sus padres. Se habían mudado a Portland, lejos de los duros recuerdos. Pauline abrió su portátil y encontró la página web del hospital de Portland. Buscó información sobre el departamento donde le habían ofrecido trabajo. La ciudad parecía lo bastante grande como para empezar de cero. Marta la sorprendió haciendo la maleta. Sus pocas pertenencias cabían fácilmente en 2 maletas. Su amiga la ayudó a doblar la ropa sin hacer demasiadas preguntas. ¿Estás segura de que es aquí donde quieres ir? Paulina sintió. La decisión llegó inesperadamente, pero le pareció acertada. Una ciudad nueva, un hospital nuevo, gente nueva. Y en algún lugar vivía la chica a la que había ayudado a empezar una nueva vida. El superintendente firmó la carta de recomendación. No había ni una palabra sobre los acontecimientos de los últimos meses, solo datos escuetos sobre sus cualidades profesionales y su experiencia laboral. El agente inmobiliario programó una reunión con los compradores. Pauline pidió a Martha que representara sus intereses en la transacción. No quería volver a aquellos lugares. El detective Morrison trajo los documentos de cierre. Al hojear la carpeta, Pauline firmó en todos los lugares correctos. El pasado estaba oficialmente en el pasado. En el buzón apareció otra carta de los padres de los otros niños rescatados. Ellos también se habían trasladado a Portland y habían creado un grupo de apoyo para familias que habían vivido tragedias similares. La invitaron a unirse si pasaba por su ciudad.
Marta la ayudó a reservar los billetes de avión. El vuelo salía en una semana, tiempo suficiente para realizar los últimos trámites y despedirse de sus compañeros. El nuevo hospital le envió los papeles del contrato. Pauline escudriñó el contrato, especialmente la cláusula de confidencialidad. Le garantizaban que su pasado permanecería en secreto. Por la noche, llamó a Portland para confirmar su aceptación. El médico jefe se alegró y prometió ayudarla a encontrar alojamiento y a hacer los trámites. El último día de trabajo, los compañeros organizaron una modesta despedida. Nadie mencionó los motivos de su marcha, todos le desearon buena suerte en su nuevo destino. Paulina agradeció el tacto. Encontró un piso por internet, un pequeño estudio en un barrio tranquilo de Portland. La inmobiliaria le envió fotos y una visita virtual. El lugar parecía adecuado para un nuevo comienzo. Lo único que se había llevado de su antigua casa era una foto de sus padres. El resto iba a salir a subasta y los beneficios se destinarían a obras benéficas. La última noche antes de marcharse, Marta y ella se sentaron en la cocina, recordando el pasado y haciendo planes para el futuro. Su amiga le prometió que vendría a visitarla para ayudarla a instalarse en su nueva casa. «Estás haciendo lo correcto», se despidió Martha con un abrazo. «A veces hay que irse para empezar de nuevo». Pauline metió las últimas pertenencias en la maleta. La decisión estaba tomada, los billetes comprados, los papeles firmados. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida, en otra ciudad, con otra gente, con otros objetivos. Portland recibió a Paulina con una llovizna. El taxi desde el aeropuerto serpenteaba por calles desconocidas, entre casas victorianas y modernos edificios de cristal y hormigón. El conductor le contó algo sobre la ciudad, pero ella no escuchó, mirando el paisaje por la ventanilla. El piso era más pequeño de lo que parecía en las fotos, pero luminoso y acogedor. El agente inmobiliario había dejado sobre la mesa un manojo de llaves y una carpeta con las facturas de los servicios. En la nevera había un cartón de leche y un recipiente con bocadillos, aparentemente a cargo del departamento de nuevas contrataciones del hospital. Decidió ordenar las maletas más tarde. Se sentó junto a la ventana para observar el nuevo barrio. En el piso de abajo, los transeúntes se dedicaban a sus quehaceres. Las voces apagadas y el tintineo de los platos procedían de la cafetería vecina. Nadie se volvió hacia su ventana. Nadie susurró señalándola con el dedo. La esperaban en el hospital a las 10. El médico jefe, el doctor Anderson, le hizo un breve recorrido por el departamento. Los nuevos compañeros la saludaron con discreción y educación, sin demasiada curiosidad. Nadie intentó entablar conversación sobre su pasado. Al final del día, ya se había familiarizado con la distribución de los despachos y las salas de tratamiento. La enfermera jefe le enseñó el horario de guardia y le explicó las normas básicas de trabajo. Todo era casi como en el antiguo hospital, pero al mismo tiempo completamente distinto. Por la tarde, Paulina decidió dar un paseo por el barrio. Encontró un pequeño supermercado, una farmacia y una tintorería. Poco a poco, la ciudad le resultaba menos extraña y se convertía en su nuevo hogar. El fin de semana se dedica a organizar el piso. Compró algunas plantas, colgó cortinas, arregló algunas cosas. Marta le envió un mensaje con una foto de los documentos firmados para la venta de la antigua casa. Había pasado otra página del pasado. El trabajo se alargaba. Los pacientes no eran diferentes de los anteriores. Las mismas enfermedades, los mismos temores, las mismas esperanzas de recuperación. Paulina se sumergió en la rutina habitual con gratitud. Le ayudaba a no pensar en el pasado. En la habitación de la residente, a veces oía fragmentos de conversaciones sobre un caso notorio en otro estado. Los compañeros comentaban las noticias sin saber que el testigo principal estaba sentado cerca. Paulina tomaba notas en silencio en los historiales de los pacientes, contenta de que su historia fuera desconocida aquí. Un día, llevaron a un niño a la sala tras un accidente.
Paulina ayudó habitualmente a los médicos, puso una vía, calmó a los asustados padres. Nada de recuerdos no solicitados, nada de pánico, solo acciones profesionales claras. Poco a poco fueron apareciendo nuevos conocidos. Una enfermera de un pabellón vecino me invitó a hacer footing por la mañana. El camarero de la cafetería de abajo empezó a reconocerla y preparó café sin pedirlo. El conserje le preguntó si necesitaba ayuda para arreglar un grifo que goteaba. En su buzón encontró una invitación a una reunión de un grupo de apoyo. Los mismos padres que le habían escrito antes se reunían una vez a la semana en el centro comunitario. Pauline miró el folleto durante un buen rato y luego lo guardó con cuidado en el cajón de su escritorio. Marta llamaba todos los fines de semana. Le contaba noticias del antiguo hospital, le preguntaba por la vida en el nuevo lugar. Ni una palabra sobre el pasado, solo sobre el futuro y el presente. En su tiempo libre, Paulina exploraba la ciudad. Paseaba por el paseo marítimo, contemplaba viejas mansiones, entraba en pequeñas librerías. Portland se fue abriendo poco a poco ante ella, mostrándole nuevas facetas. El detective Morrison envió un breve mensaje. El caso estaba finalmente cerrado. Todos los documentos habían sido entregados a los archivos. Pauline agradeció la información y borró la correspondencia. El pasado debía permanecer en el pasado. En el trabajo la apreciaban por su profesionalidad y tranquilidad. Los pacientes le pedían a menudo que fuera ella quien les pusiera las vías o les hiciera los vendajes. Los colegas le pedían consejo en los casos difíciles. Por las tardes, a veces subía al tejado de su casa. Observaba las luces de la ciudad, las nubes que pasaban, las estrellas ocasionales entre ellas. Portland se estaba convirtiendo en su ciudad, un lugar donde empezar de nuevo. En el piso aún había cajas sin desembalar. Pauline no tenía prisa por desembalarlas. Algunas cosas podían esperar. Lo principal era que la nueva vida iba tomando forma poco a poco, llenándose de contenido, haciéndose realidad. En el buzón Paulina encontró un sobre sin remitente. La letra del sobre era infantil, irregular, pero diligente. Apartó el resto del correo y subió al piso. El café de la mañana ya estaba frío en la mesa de la cocina. Al otro lado de la ventana llovía la familiar lluvia de Portland. Pauline se sentó junto a la ventana, mirando el sobre. El papel era grueso, caro, con relieves en los bordes. Dentro había una hoja de papel doblada 4 veces y una fotografía. La fotografía mostraba a una chica con coletas delante del edificio de la escuela, con una mochila sobre los hombros. Paulina la reconoció, aunque había pasado más de un año. La carta empezaba sin dirección. La niña escribía sobre su nuevo colegio, sobre sus amigos, sobre cómo ella y sus padres se habían mudado a otra ciudad, sobre cómo un psicólogo la ayuda a superar sus recuerdos, sobre cómo, poco a poco, los sueños aterradores eran cada vez menos frecuentes. Mamá dice que ahora también vives en Portland, dice la letra, cada vez más segura. Te vi fuera del hospital una vez, pero no me atreví a acercarme. Supongo que no quieres recordar aquella vez. Pauline dejó la carta a un lado y se acercó a la ventana. Había gente sentada en la cafetería de enfrente discutiendo y riendo. Un día normal, una vida normal. Volvió a la mesa y continuó leyendo. Papá me dijo que fuiste tú quien llamó a la policía, que si no hubiera sido por ti las cosas habrían acabado de otra manera. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de cómo la mujer de ese hombre podía traicionarlo. Ahora me doy cuenta, no solo nos salvaste a nosotros. Adjunta a la carta había otra hoja, una breve nota de los padres de la niña. Daban las gracias por salvar a su hija, escribían sobre cómo se estaba recuperando su familia, cómo estaban aprendiendo a vivir de nuevo. Sabemos por lo que has pasado. Sabemos el precio que pagaste por lo que hiciste. Si alguna vez quieres hablar, estamos aquí. Pauline dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio, en el mismo lugar donde había estado el primer mensaje. Durante el último año había recibido varias cartas similares de diferentes familias.
Algunas no las había leído, otras solo una vez. Sonó el timbre. El conserje había traído otro lote de folletos. Entre ellos había un folleto de un grupo de apoyo, el mismo al que nunca había decidido IR. Las reuniones se celebraban todos los jueves en el centro comunitario. El teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Una amiga le preguntaba cómo le había ido la semana, si todo iba bien. Pauline empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. En su lugar sacó el folleto del grupo de apoyo y releyó cuidadosamente la dirección. Quedaban unas horas para que empezara su turno. Tenía tiempo de pasar por el centro comunitario, solo para echar un vistazo. No hacía falta entrar ni hablar con nadie. Baja las escaleras y coge un taxi. El conductor encendió la radio. Estaban dando las noticias locales. Algo sobre el presupuesto municipal, la reparación de las carreteras, el próximo festival. Las noticias habituales de una ciudad normal. El centro comunitario estaba desierto. Paulina miró el reloj. Aún quedaba tiempo para que empezara la reunión. Podía irse, fingir que pasaba por allí. Una mujer con una niña salió del edificio. La misma que había escrito la carta. No se fijaron en Paulina, pasaron de largo, hablando animadamente de algo. Una madre y una hija normales, apresurándose en sus asuntos. Había una carta sin leer en su bolsillo. Paulina la sacó. Repasó una vez más las últimas líneas. Si alguna vez quieres hablar, aquí estamos. La gente se acercaba al centro. A algunos los reconocía de las fotos del expediente, a otros los veía por primera vez. Padres, hijos, psicólogos, todos unidos por una tragedia común. El teléfono volvió a vibrar. Martha estaba preocupada porque no contestaba. Paulina tecleó rápidamente un mensaje. Todo va bien. Creo que he encontrado mi sitio. Guardó el teléfono y se dirigió a las puertas del centro comunitario. Había dejado de llover y el sol se abría paso entre las nubes. Un nuevo día en una nueva ciudad abría nuevas posibilidades. El pasado no había desaparecido. Permanecía en las cartas, en los recuerdos, en las cicatrices de las almas. Pero ahora ya no gobernaba el presente. Ahora era posible seguir adelante, ayudando a los demás y ayudándose a sí mismos. La puerta del centro comunitario se cerró tras ella, cortando toda duda. Dentro, esperándola, había gente que la entendía, que conocían el valor del silencio y el valor de la verdad, que también estaban aprendiendo a vivir de nuevo.